Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio radial que saben que estamos en Televisión Zapping, además en la radio hoy con el canal 198. Les quiero contar que tengo un gran invitado porque hoy día sí vamos a hablar de innovación. Estamos acá con Felipe Bileman, gerente general de SIGPA en Chile y actual presidente de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. Con un discurso nos va a contar cómo se centra Suiza en nuestro país, ¿cierto? A través de la Cámara en términos de innovación. Sabemos que son un país que lidera bastante estos temas, por eso bienvenido Felipe a este espacio para que nos instruya, ¿cierto?, en qué consiste hoy en día desde su perspectiva lo que están haciendo ustedes en términos de innovación y sustentabilidad en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Pierrín, por la invitación a su programa. Estamos muy honrados de estar acá. Bueno, sí, efectivamente Suiza es un país pequeño, sin muchos recursos naturales y tiene una muy buena educación escolar hasta los 12 años. A los 12 años, un tercio de los alumnos sigue el camino universitario, dos tercios sigue el camino técnico, ¿ah? Entonces eso es muy diferenciador con respecto a lo que hay en Chile. Y después de ese tercio que va a la universidad sigue siendo muy exigente. Y en Suiza hay no muchas universidades y hay dos escuelas politécnicas de ingeniería que son extraordinarias. Son lo mejor de Europa, junto con Inglaterra, con Cambridge y Oxford. La Escuela Politécnica de Zurich y Lausanne lo mejor que hay en Europa en ciencias duras, digamos, y en ciencias aplicadas. Entonces eso le da a las empresas suizas una cantidad de recursos de ingenieros y de profesores que hacen ciencia dura para aplicarla después a los productos y desde ahí nace la innovación, ¿no? Suiza entonces ha salido 15 años seguidos, el país más innovador del mundo en el ranking más conocido al respecto. Y ahí se relaciona con Chile, porque Chile el año pasado por primera vez salió el número uno de Latinoamérica. Pasamos a Brasil como el país más innovador, entonces eso también nos tiene que llenar de orgullos como chilenos y como chileno suizo también aún más. ¿Mm? Ahora, Felipe, tengo entendido que, bueno, si bien es chileno, pero su experiencia también está en este país, en Suiza, que no Sí. más que uno tiene conocimiento de los Alpes suizos, ¿cierto? De los chocolates, es como eso, pero también ustedes están marcando no solamente tendencias, sino se están posicionando, como hablábamos, ¿cierto?, en innovación. Y ahí le quiero preguntar, en los últimos años, ¿qué rol ha jugado la Cámara en ese proceso? Sí, bueno, primero para contestarle lo de Suiza, claro, las montañas son como que uno se imagina eso, el chocolate. Bueno, el chocolate es un buen ejemplo de innovación. El chocolate nació en América, el cacao, ¿no? Y los europeos en general empezaron como a transformarlo en chocolate, digamos, negro, pero fue Nestlé, la empresa suiza, no, mentira, fue Caillé, que ahora compró Nestlé, que inventó el chocolate de leche. Un chocolate para que los niños pudieran disfrutarlo, porque para los niños el chocolate amargo es muy amargo. Entonces, en Suiza se inventó el chocolate de leche, claro, y después, tanto en la zona francesa de Suiza, con Caillé, y con la zona más alemana, una empresa que se llama Sprüngli, que ahora la tiene Lindt, que acaba de llegar a Chile también, ellos desarrollaron el chocolate. Y así, eso es un ejemplo del siglo XIX de innovación, o sea, ya demuestra que Suiza era bastante innovador en esa época, y, y ahora en el siglo XX-XXI hay muchos ejemplos así. Claro, la cámara, bueno, sí, mis abuelos, o sea, mis antepasados son suizos y también yo viví en Suiza unos 10 años en total, entonces conozco bastante bien cómo funciona. La Cámara Chileno-Suiza, claro, tiene 105 socios más o menos, claro, el 90% son más o menos empresas suizas, entonces digamos, traen la innovación desde allá hacia Chile en muchas áreas, ¿no? Como decía antes, en alimentos, pero también en electrificación, en minería, en no sé, procesos, en ingeniería en general. Entonces es difícil
hacer como en el mercado financiero también son bastante fuertes. Muy aplicado, como usted decía al principio, muy aplicado a la innovación y la sostenibilidad. Suiza es un país pequeño y muy verde que durante muchos siglos ha conservado su espacio natural muy verde, todo es reciclable, todo es renovable, nuestros socios tratan de hacer eso en Chile. Y claro, ¿qué hace la Cámara para potenciar eso? Bueno, tiene un comité de innovación que trabaja mucho con farmacéuticas suizas, con empresas de procesos, de software, de cosas, y tiene un comité grande de sostenibilidad. Entonces, aplicado en sostenibilidad minera, sostenibilidad hídrica, sostenibilidad de diversidad e inclusión, digamos, sostenibilidad humana. Y claro, la Cámara da todos esos espacios para que estos temas se discutan y se compartan entre los socios y más allá también en la sociedad chilena en general. Y también hay algunas iniciativas más puntuales. Por ejemplo, el año pasado hicimos un curso en toda Latinoamérica de ESG, como Enterprise Social Governance, no, Environment Social Governance. Entonces también eso ayuda, tuvimos unos 200, 300 alumnos a que empiecen que no tenían que ser socios de la Cámara, podían ser cualquiera, que empiecen a aplicar algunas de las prácticas innovadoras a las áreas de sostenibilidad. Y bueno, y hay muchas iniciativas todos los meses, diría yo, de cómo traer algunas tecnologías a Chile o algunas prácticas a Chile. Y acá me gustaría saber, en relación a la sustentabilidad, como eje estratégico, ustedes han declarado la sostenibilidad como un pilar central de su estrategia. Si bien, ¿qué acciones específicas están implementando para asegurar este enfoque? No solamente desde el discurso, sino también con las casas de estudio, con el puente, ¿cierto?, con la educación. Me imagino que las universidades chilenas también tienen convenio para que los estudiantes se vayan al país, ¿cierto?, a Suiza, a especializarse. Pero ¿qué usted ha evidenciado a través de su experiencia con estos intercambios? O sea, el estudiante chileno o el profesional, ¿en qué se ha ido perfeccionando cuando llega a su país, ¿cierto?, a cumplir una función o el servicio o de lo que estudió? Sí, hay muchas universidades chilenas que tienen programas de intercambio y yo diría que incluso son poco usados. ¿Ah? También Chile tiene la ventaja de no necesitar visa ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Suiza. Entonces es bastante fácil para los estudiantes ir y sacar una visa de estudiantes si es necesario, lo que sea, es bastante rápido. Y en general no les cobran extra por estudiar, o sea, siguen pagando su matrícula chilena, digamos, y con eso pueden estudiar afuera, un semestre, 2 semestres, claro. Y después hay muchos programas de becas, algunos chilenos, como Becas Chile, otros de la Confederación Suiza, que se pueden aprovechar. Entonces, eso se está usando cada vez más. Y bueno, llega gente muy buena a nuestras empresas socias que ha seguido ese camino. Hay algunas startups chilenas que se están atreviendo también a irse a Europa o a Suiza, entonces eso también nos tiene llenos de orgullo. La Embajada Suiza hace una vez al año un premio a la startup del año, entonces como que incentiva la innovación y es el que gana, o los dos que ganan. Creo que la Embajada elige entre todas y Nestlé, la empresa Nestlé, que es la empresa más grande de Suiza, elige una que trabaja en food tech, o sea, como tecnología de los alimentos, y van a Suiza a conocer el sistema de innovación. Y varias de esas como que quedan siendo miembros de nuestra cámara y van nutriéndose. Entonces, eso es una iniciativa concreta de innovación. Bueno, sostenibilidad, claro, es muy amplio, como le decía, muchos de nuestros socios, como la 30%, trabajan para la minería. Entonces, y no son, solo hay una minera suiza en Chile que se llama Glencore, pero todo el resto son como proveedores de la minería y todas, diría yo, le llevan innovación y sostenibilidad a las mineras. Drones, robots que reemplazan un poco a los humanos, entonces disminuye el riesgo de que haya un accidente fatal, no sé, procesos, cosas para mejorar el tratamiento del agua, cosas para mejorar la electrificación. Entonces esa es la primera parte de la sostenibilidad. Después tenemos un comité, en el comité de sostenibilidad se ve todo lo que es diversidad e inclusión, como le mencionaba. En ese se organizan mentorías de mentoras, sobre todo para mujeres, de mentoras de nuestros socios con mucha experiencia. Entiendo que es gratuito, le dan a chicas con menos experiencia como claves para
perfeccionarse en el mundo del trabajo y en la vida en general. Eh, hay un sinfín de iniciativas. Y lo otro que le quería mencionar, claro, que hay otro comité que le llamamos de educación y empleo, que trata de emular el sistema suizo de educación y empleo en Chile. Entonces, como le contaba al principio, en Suiza el 2/3 de los alumnos no siguen el camino universitario, siguen el camino técnico. Y entonces empiezan a trabajar muy temprano, como a los 15 años empiezan a trabajar en cosas técnicas. Y ese comité tenemos en Chile. Firmamos un compromiso el año 24 de unas 30 empresas suizas para tener más posibilidades de empleo en nuestros socios que le den a gente joven, empleo juvenil, ya sea prácticas o ya sea que son más cortitas o que sean contratos, no sé, de 2 o 3 años mientras están en la universidad para que se perfeccionen en el mundo del trabajo, que eso es como una de las claves del éxito de Suiza. Me gustaría saber, si bien, bueno, hablamos de los estudiantes, de los profesionales, de los titulados, ¿qué beneficios usted cree que tiene la educación en Suiza para poder, digamos, hacer un intercambio, irse? ¿Cuáles son también los desafíos que tienen ustedes como Cámara, junto a la Embajada u otras organizaciones, para que también los chilenos podamos capacitarnos y traer esa innovación, ¿cierto? Y tecnología, ya sea a través de la minería o de otros espacios. ¿Cuál sería ese como ese desafío y qué es lo que has visto también en esta ruta? ¿Vuelven a Chile o se quedan realmente allá y después ya como que tratan de mantener el contacto o hacen puente? Pero sin embargo, Suiza es un país bastante, mucho, o sea, mucho más desarrollado que nuestro país, sin duda. Sí, bueno, el primer beneficio de ir a Suiza es conocer una sociedad totalmente distinta a la nuestra. Hay gente que no le gusta, muchas reglas, mucho orden, pero la verdad que yo el primer día que llegué me sentí como totalmente a gusto, le encontré sentido a todo y, o sea, han hecho, claro, tienen mucho más historia que Chile y hacen las cosas tan bien en todos los ámbitos. Entonces, casi que no es necesario ni estudiar, basta con estar ahí y entender cómo funciona el país, cómo funciona la política, cómo funciona la economía, cómo funciona todo el mundo es muy deportista también, o sea, es mucho mejor la calidad de vida, trabajo, también es cierto, trabajan menos, yo creo que trabajan menos horas que nosotros. Las ciudades son pequeñas, están muy cerca del trabajo, casi todo el mundo usa el transporte público. El fin de semana hay muchas caminatas en las montañas. Nosotros también tenemos esa ventaja, entonces ahí hay algo que nos une. En la Cámara tratamos de hacer hiking lo más posible también en los cerros, invitar a los socios a conocer los cerros cerca de Santiago, que eso es muy, muy común en Suiza. Bueno, eh, en general los chilenos vuelven a Chile, en mi opinión, y el programa Becas Chile creo que lo exige también, y las empresas también, o sea, mandan a gente allá y la gente vuelve. Eh, claro, que es distinto, por ejemplo, Venezuela, donde obviamente que no vuelve, pero en Chile en general tenemos una calidad de vida suficiente para que un buen profesional que ha tenido la suerte de tener una buena educación allá, quizás algunos ahorros, algunos ingresos, una experiencia, acá en Chile puede tener una muy buena calidad de vida. Y lo otro que nos pasa es que Suiza es tan atractivo que nos llama mucha gente que está haciendo un MBA en Inglaterra o en España o en Alemania que se quiere ir a Suiza, que partió de esos países pero quiere llegar a Suiza y nos pide consejos ahí cómo hacerlo. Así que en verdad que es muy atractivo. Y Chile tiene algunas cosas muy atractivas para ellos también, sobre todo en minería. Entonces creo que el desafío de la Cámara es potenciar minería. Vamos a estar en Exponor en Antofagasta en junio, pero hay otras áreas de Suiza, el mercado financiero, por ejemplo, que no está tan presente en Chile. Sí está presente Zurich, la aseguradora, que es muy grande, y hay dos bancos suizos, pero hay muchas fintech, muchas que no están en Chile, tenemos que lograr traerlas. En el trading también hay muchas empresas suizas que trabajan con Chile, pero no están en Chile. En toda la industria de precisión mecánica, relojes y derivados, digamos, también falta presencia. Entonces, tanto de chilenos que trabajen en esa industria como de empresas suizas que vengan a Chile. Entonces, hay desafíos, pero en verdad estamos contentos de lo que hemos hecho hasta ahora.
Eso es importante, Felipe, porque, bueno, yo he escuchado mucho también que el tema del ferrocarril, de los metros, de los trenes son impecables. O sea, ojalá nosotros pudiéramos tener un modelo también mejor que existe en Chile, ¿cierto? Porque están a un nivel que es total, no solamente veloz, sino hay una disciplina, ¿cierto? Para entrar al tren, para salir, hay un respeto también. Entonces no es como todo a los empujones. Entonces hay un tema que es súper importante también que nosotros tenemos que aprender. Y a partir de eso, porque imagino que su experiencia en los trenes ha sido maravillosa ahí, porque yo he leído bastante sobre en ese ámbito, pero también ahí lo traslado a qué falta en Chile que nosotros podríamos aplicar acá. Y esto es un llamado también a las autoridades, a este nuevo gobierno, que podríamos comenzar, ¿cierto? Porque siempre y cuando existan los recursos y el espacio, ¿cierto? El contexto, para impulsar también a los empresarios, ¿cierto? Al mundo minero, a que se potencie más lo que están haciendo ustedes como cámara. Sí, bueno, EFE firmó un convenio con la Asociación de Trenes de Suiza, que son varias empresas, el 2024 también. El año pasado fueron a Suiza de Metro, de EFE y de otras empresas que trabajan en el rubro. eh, y bueno, obviamente que quedaron maravillados. Ahora en Chile el metro es muy bueno, tan bueno como el de allá, diría yo, pero hay una diferencia grande que allá no hay control para entrar al metro. Se supone que todo el mundo paga su boleto, tiene su pase mensual, su pase anual, te fijas. Entonces no hay ningún control y a pesar de que no hay ningún control, la evasión es muy, muy, muy bajita. Entonces acá en Chile, claro, eso es un problema cultural grande, que queremos tener un buen transporte público, tenemos que mejorar, digamos, la conciencia ciudadana de que tenemos que pagar ese servicio. Eh, Claro, Suiza tiene mucho, es un país pequeñito, tiene tren para todas partes y muy puntual, impresionante de puntual, como creo que cerca del 90% de los trenes llega un minuto más o un minuto menos de la hora exacta que debería llegar. O sea, es impresionante la puntualidad. Y si lo subes a 5 minutos más o menos, llegas casi al 100%. Entonces, eh, claro, llegar a eso en cualquier país es difícil, pero para empezar, bueno, hay buenas noticias en Chile, el tren al sur está volviendo, ¿no? Eso que se cortó algún 10 años, 20 años, ahora está volviendo, pero bueno, estuvo la mala noticia esta semana de que al parecer el tren a Santiago del Paraíso no va a prosperar, puede que sea muy caro, puede que esté mal hecho el proyecto, no estoy, no conozco el detalle, pero sí creo que un gobierno debería tener un plan, aunque sea a 10 años, a 20, lo que sea, de aumentar la capacidad de vías férreas y de trenes, de metros en el país, ¿no? Pero bueno, el metro sigue, la línea 7, la línea 8, la línea 9, sigue construyéndose, así que eso es buena noticia. Y hay varias empresas suizas trabajando en ello, por ejemplo, Lombardi, una empresa de ingeniería de túneles, que lo está haciendo, mucho de electrificación y otras también están trabajando en eso. Ah, y otra cosa que no es tren, una empresa suiza también está haciendo el teleférico entre Pionono, el Cerro San Cristóbal y entre eh, Costanera Center, San Cristóbal y Ciudad Empresarial. Entonces, también esos son transportes públicos que existen incluso en otras partes de Latinoamérica y estábamos un poquito atrasados en Chile. Y ahora con tecnología suiza vamos a estar al día. Y para ir cerrando este espacio, quisiera saber dos cosas. Cuando hablamos de tecnología suiza, nosotros lo aplicamos en minería, ¿cierto? Principalmente, también, bueno, en este caso en el área de ferrocarril y otros ámbitos, pero la tecnología viene de allá, viene lista, la materia prima, y acá se aplica, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica? Sí, bueno, Suiza también tiene una característica que no hemos hablado mucho, las farmas, ¿no? Hay tres farmacéuticos suizas grandes acá en Chile, Roche, Novartis y Sandoz, y claro, ellos traen todo desde Suiza, y eso hace que más del 50% del comercio entre Chile y Suiza sean medicamentos. Entonces eso viene listo. Y
Y claro, Nestlé trae algunas cosas de Suiza, como el Nespresso, directamente, pero Nestlé, no sé, el 99, por 98% de las cosas las produce acá, digamos, ¿no? Tiene 10 fábricas. O tenemos otro socio suizo que se llama Kiaye Surlat, que es del grupo EMI, también produce todo acá. Entonces, claro, yo diría que no es tanto un tema de comercio exterior, es mucho de know-how, tecnología. Hay mucha patente que se puede, que está en Suiza, pero que se puede aplicar en Chile. Y bueno, el bien es una parte de todo lo que se hace, ¿no? También saber dar el servicio, dar el mantenimiento, usar el software correcto, eso es un know-how que se transfiere de un país a otro. Eso es importante aclarar porque uno puede pensar que los chilenos van allá, traen la materia prima, pero al final está todo acá No. y se capacitan, ¿cierto? Con todo lo que es la tecnología suiza. Y acá también lo quiero invitar, ya para ir terminando. Perdón, Ah, una cosa que no le mencioné, usted también tiene el único centro de innovación y desarrollo de Latinoamérica lo tiene en Chile. mm. Entonces, también hacen ciencia acá. O sea, y otros también de minería o de electrificación aprenden mucho en Chile de energía eólica o de energía solar y eso se va a Suiza como cosas hechas en Chile, aprendidas en Chile, descubiertas en Chile, se van a Suiza como para seguir tratando de globalizarlas. Así O que sea, también es... vienen acá, los suizos, es cierto, conceptualizan, se educan en todo, energía eólica, hidrógeno, etcétera, y Exacto. vuelven, y claro, y ahí hay un feedback importante. O sea, esa es la Así idea. es. Para finalizar, Felipe, me gustaría saber, tengo entendido que hay eventos, ¿cierto? Ustedes van a estar con una agenda bastante destacada e importante. Pronto van a Puerto Varas, están después con otras actividades. Cuéntenos un poquito de eso y darnos también una página web para que lo sigan, para que puedan ver también las actividades que tienen, etcétera, porque también es un hito, o sea, estar participando como cámara en cosas más masivas, salir un poco, ¿cierto?, a lo que es público externo y que se interioricen es un trabajo que lleva tiempo, sin duda. Es un equipo que se prepara para poder explicar ciertos mecanismos y sea con un lenguaje lo más claro. Sí, bueno, tenemos una página web, swisschile.cl, y también estamos en Instagram, en LinkedIn, en X, así que ahí nos pueden encontrar. En enero tuvimos los Swiss Sustainability Awards, le dimos premios a nuestros socios por iniciativas de sostenibilidad. Quizás lo ampliemos a innovación este año, en enero del 27. El mes de marzo tuvimos un evento para el mes de la mujer, digamos, muy grande en el Hotel Intercontinental basado en el Women Economic Forum, donde estuvo el embajador también. Y ahora en marzo, la próxima semana, de hecho, vamos a Puerto Varas, Puerto Montt, a la Feria de Acuasur, que es la feria más grande del hemisferio sur de acuicultura. Usted sabe, el primer producto que exporta Chile es el cobre, pero el segundo es el salmón. Entonces, es donde no hay una salmonera suiza nuevamente, pero sí hay un montón de empresas suizas que le dan servicios y trabajan en ese ecosistema. Y aparte que la región de los lagos fue colonizada por alemanes, suizos, austriacos, hay muchas raíces suizas ahí, entonces para nosotros es importante crecer en esa región. Y bueno, abril y mayo varios eventos, pero otro evento importante, como lo mencionaba antes, en junio, la Exponor en Antofagasta, que es una feria de minería, que es una feria donde hay muchos de nuestros socios que participan y que están en Antofagasta. Perfecto, Y Felipe. bueno, en Puerto Montt hay varios eventos, uno es en el Teatro del Lago, en Frutillar, Mm. con la Embajada de Suiza y de Noruega, nuestros socios de EFTA. Usted sabe, Suiza no es parte de la Comunidad Económica de la Unión Europea, y creo que Noruega tampoco, entonces hicimos un tratado entre nosotros, y entonces somos, digamos, socios, y Noruega sí es muy fuerte en salmón, es el primer productor del mundo de salmón, y hicimos como esta alianza con ellos para hacer temas culturales, y estaremos con un pabellón en Acuasur, y después tendremos actividades con las autoridades de la región de los lagos el miércoles y el jueves.
Qué bien que estén, Santiago no es Chile, que se estén descentralizando de Sí, otra forma y estén llegando a regiones, a provincias, porque claro, eso uno lo ve tan lejano cuando está en una región, decir, ir a la cámara, a la embajada, qué están haciendo, entonces están por parte, recorriendo Chile, sin duda. Y me gustaría saber algún llamado para las personas que les gustaría saber más qué están haciendo o cómo también interiorizarse por si quieren conocer más el país, etcétera. ¿Alguna invitación, por ejemplo, a las personas que nos estén escuchando? sí, creo que pueden contactarnos para varias de las actividades que mencioné. También, ¿por qué no hacer? Tenemos, por ejemplo, una mesa de salud con la Cámara Británica y la Cámara Alemana para temas de salud. Gente que le interese eso quizás puede integrarse. El tema de la educación dual que menciona el empleo juvenil no es que sea para nuestros socios, queremos que se masifique en el país lo más posible, para eso trabajamos con SOFOFA, también podemos incluir mucha gente ahí. Eh, y claro, también viajar a Suiza, tratar de estudiar en algún intercambio en la Universidad de Suiza. Eh, Tenemos muchos, pueden ver en la página nuestros 105 socios, tratar de postular a las empresas socias, digamos, tienen que bastante empleo. eh, y participar en nuestros eventos, seguirnos en las redes sociales, seguro que hay muchos eventos culturales, hay muchos que son abiertos al público, entonces seguirnos y tratar de trabajar juntos. Nuestro propósito es darle, digamos, valor agregado a la sociedad suiza, pero también a la sociedad chilena. Ese es nuestro propósito en general. Bien, muchas gracias. Y para contarles a toda la audiencia, hemos estado conversando con Felipe Bileman, gerente general de SICPA en Chile y actual presidente de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. Ya vamos a poner, ¿cierto?, los datos, los contactos para las personas que también sepan que están en el sur, en Puerto Vara, en Puerto Montt, ¿cierto? Y para que puedan también ver las actividades que están. Y en Antofagasta también que viene en junio. Así que bueno, en todo Chile en realidad. Agradecerle, Felipe, y nosotros ya nos vamos a otro programa, a otro espacio, ¿cierto? Para ir conversando de temas en contingencia, actualidad, como siempre nos destacamos en la radio, hoy, televisión, Zapping, canal 198.